Vamos a continuar reflexionando en la palabra del Señor y espero que usted recuerde que la semana pasada estuvimos iniciando una nueva serie de mensajes, a la cual hemos titulado La normalidad correcta de un hijo de Dios. Y el miércoles pasado estábamos escuchando del pastor Alfredo Arrieta que la correcta normalidad de nosotros los creyentes es vivir en santidad. Y hay que recordar también en esta noche que precisamente hicimos esta serie de meditaciones con el propósito de reafirmar la normal manera de vivir que Dios nos enseña en su palabra a nosotros los creyentes. Porque actualmente vemos una nueva normalidad, entre comillas, que se está viviendo por causa de la pandemia. Pero si usted presta atención a esa nueva normalidad, hay algunos aspectos que no se ajustan a la voluntad de Dios. Por eso era necesario esta serie de meditaciones. Y el tema para esta noche es nuestra dependencia de Dios, refiriéndonos a que nuestra normalidad como creyentes también es vivir en dependencia de Dios, dependiendo de Dios. Y a propósito, el diccionario define el depender de esta manera. Es cuando una persona se encuentra bajo dominio o autoridad de otra persona, necesitando de protección o sustento de esa persona. Y aplicado a nuestra fe, esta definición vendría a ser de esta manera. El depender es aquel sometimiento voluntario que tiene todo creyente hacia la persona de Jesucristo, reconociendo la necesidad de Él en todo aspecto de su vida. Y a propósito de este tema de la dependencia de Dios, le comparto que el pastor Gustavo me hizo recordar un evento en mi juventud, hace muchos años atrás. Sucede que, gracias al Señor, yo regresé a la universidad. Después de conocer al Señor como mi Salvador, regresé a la universidad, porque entendí que esa era la voluntad de Dios. Pero estando en la universidad, ya siendo creyente, tuve que enfrentar todas estas demandas de cada curso, pero que venía con un agregado. Los catedráticos en aquel tiempo, estoy hablando de los 80, solicitaban colaboraciones en dinero para poder aprobar los cursos. Y entonces, al verme frente a toda esta dificultad, porque yo no quería colaborar con los profesores, sino más bien aprobar los cursos de manera justa, pero al encontrar este impedimento me desalenté y quería dejar la universidad. Así que un día, llegando a la iglesia, encontré al pastor Gustavo allí en la puerta de la iglesia y le compartí que quería dejar la universidad y que más bien quería dedicarme al Señor con todas mis fuerzas, mi corazón, con toda mi juventud. Y el consejo del pastor Gustavo fue, Luis Ernesto, no dejes la universidad. Y me recordó algunos principios que la Biblia enseñaba, como por ejemplo que debemos honrar el esfuerzo de nuestros padres. Y mi padre se había esforzado mucho para darme una carrera, pero también que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Y entonces, viendo estos principios bíblicos, yo tenía que decidir si obedecer y comenzar a depender del Señor los años que me faltaban de estudios o insistía en dejar la universidad. Gracias a Dios, elegí por depender de Dios y así me permitió terminar la carrera de ingeniería industrial. Precisamente, pues, es el tema de esta noche, acerca de la dependencia que debemos tener a Dios. Y quiero decirle que no vamos a encontrar en la Biblia el término, la palabra depender. No la vamos a encontrar en la Biblia, pero sí se encuentra la enseñanza clarísima, directa y veraz expresada en los labios de Jesús. Y Jesús lo expresa con otra acción similar. Jesús lo expresa con la acción de permanecer en Él. Para Jesucristo, el depender de Dios es un sinónimo de permanecer.
Así que vamos a meditar en sus palabras. ¿Qué le parece? Le invito a que usted pueda tomar su Biblia y podamos buscar el Evangelio de Juan, capítulo 15. Es uno de los sermones que Jesús dio a sus discípulos. Busque el capítulo 15 y vamos a leer los 5 primeros versos. Acompáñeme, por favor. Dice así el Nuevo Testamento. Juan capítulo 15, verso 1 en adelante. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Como se habrán dado cuenta, es un pasaje muy conocido el que nos va a acompañar esta noche. Me imagino que habremos escuchado muchos mensajes basados en este pasaje, pero confío que en esta noche el Señor nos enseñe sobre este pasaje algo más sobre nuestra dependencia a Él. Y mire, hay que recordar que Jesucristo le habló estas palabras, estos sermones, a sus discípulos, sus seguidores, con el propósito de enseñarles principios vitales, fundamentos que no deberían pasar por desapercibidos, sino deberían ser fundamentos firmes en su vida para que ellos pudieran adquirir una dependencia total de Jesucristo hasta sus últimos días en la tierra. Ahora, esta enseñanza entonces que dio Jesús también es vital para nosotros, porque nosotros también somos seguidores de Jesús en este tiempo que nos ha tocado vivir. Muy bien. Entonces, ¿qué nos enseñan las palabras de Jesús sobre nuestra dependencia a Él? En primer lugar, nos enseña que Jesucristo es la fuente de vida, porque usted recuerda que Él dijo allí: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesucristo usó una metáfora, usó la planta de la vid que produce abundantes frutos, abundantes racimos de uvas. La vid es un símbolo de vida, porque la planta que tiene vida en sí misma puede mantener a sus ramas con vida y a través de sus ramas, a través de los brotes de sus ramas, puede producir frutos de vida. Y aquellos discípulos que escuchaban aquel día, que habían disfrutado siempre en su cultura judía de los frutos de la vid, entendían muy bien lo que Jesús decía. Así que Jesucristo se identificó como una vid, ¿no? Queriendo enseñar que Él es la fuente de vida para todos. Hermanos, Jesucristo no solo es un líder para los creyentes cristianos, sino es la persona divina de la cual emana vida hacia nosotros. Es la persona de la cual recibimos vida para mantenernos como estamos, tanto físicamente como espiritualmente. No hay otra fuente, no hay otra persona que pueda hacer esto, el darnos vida tanto física como espiritualmente. Colosenses capítulo 3, verso 17, dice que todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús, y Él es antes de todas las cosas que existen, incluyéndonos nosotros. Y todo lo que existe se mantiene vivo, subsiste gracias a Él. Pero también Juan capítulo 6, 47, el Señor Jesús dijo, hablando de la vida eterna, no de la vida física, sino de la vida eterna, espiritual, Él dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De manera que Jesús, pues, es entonces la fuente de vida para todos nosotros. Y sabe, en estos tiempos cambiantes que sufre nuestro mundo, puede ser que esos nuevos tiempos nos traigan nuevas normalidades, ¿verdad? Como la que estamos viviendo. Nuevas formas de pensar,
nuevos líderes a quien reconocer, pero la normalidad del cristiano, la normalidad suya, la mía, es reconocer que Jesucristo es la fuente de nuestra vida. Pero en segundo lugar, este pasaje nos enseña que los creyentes estamos vitalmente unidos a Él, unidos a Jesucristo. Porque se habrá dado cuenta usted, entre los versos 2 y 3, que menciona el Señor Jesús a mucha gente que le seguía de una manera diferente. Porque mucha gente, al escuchar a Jesucristo predicar o sanar a los enfermos, empezó a seguirle, de manera que de cierta manera se unió a Jesús, pero tenía diferentes intenciones y motivaciones, como ha sucedido en todos los tiempos y aún en nuestros días, gente que se designa cristiana, pero con motivos extraños. Y Jesús, conociendo los corazones de aquellos, se refiere a estos diciendo: todo aquel que no tiene una correcta motivación, todo aquel que no tiene buen fruto, mi Padre lo quitará. Sin embargo, Jesús, refiriéndose a los discípulos, a los verdaderos discípulos, aquellos que le seguían con motivaciones correctas, porque verdaderamente creyeron en Jesús, se refiere a ellos diciéndoles: pero todo aquel que me sigue por las motivaciones correctas, mi Padre le atenderá, perdonará sus pecados, o sea, le limpiará, para que su vida produzca mejores o mayores resultados. A esto se refería con frutos. Y usted se da cuenta también que ahí entre los versos 3 y 5, Jesucristo afirma de sus discípulos que ellos están unidos a Él. Les dice que son como esas ramas que están unidas a la vid, las cuales, estas ramas, reciben pues de esta savia que les alimenta, de esta vida que proviene del mismo Jesús. Y unidos a Jesús es cuando el Padre Celestial les perdona de todo pecado, o sea, los ha limpiado, pero también les sigue perdonando, como también a nosotros, hermanos. Nosotros conocimos al Señor Jesús, le reconocimos como Salvador y le recibimos en nuestra vida y fuimos insertados en su persona de Jesús. Fuimos unidos a Él. Y entonces el Padre Celestial perdonó nuestros pecados y aún nos sigue perdonando hasta nuestros días, y así será, gracias a esa unión que tenemos con su Hijo Jesucristo. Los creyentes estamos pues unidos a Jesucristo, no solo por la afinidad de nuestras creencias. No es que decimos que estamos unidos a Jesús porque creemos lo que Cristo cree, no solo por eso, sino porque, como dice Él en este pasaje, estamos unidos porque somos parte de Él y Él es parte de nosotros. Nuestra vida ha sido insertada en la vida de Jesús. Tal vez, pensando en esta nueva normalidad que estamos viviendo, tal vez esta nueva normalidad nos ha empujado a reordenar nuestras prioridades. Y hemos olvidado que estamos unidos a Jesús, que le pertenecemos y que debemos permanecer unidos a Él. Sabemos que varios cristianos, antes de esta pandemia, varios cristianos en distintos tiempos olvidaron esta verdad, que están unidos al Señor y se terminaron alejando de Cristo. Y no me extrañaría conocer que algunos cristianos, por causa de esta cuarentena, también han olvidado que están unidos a Jesús y han comenzado a vivir como si no estuvieran unidos a Cristo. Pero, hermano querido, que me escuchas, nuestra normalidad es reconocer que estamos unidos a Cristo y no podemos separarnos de Él, tal como dijera el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, que esa unión no puede ser disuelta, nadie nos puede separar del amor de Cristo. Pero en tercer lugar, lo que nos enseña este pasaje es que es un mandamiento divino, un mandamiento de parte de Jesús, depender totalmente de Él. El versículo 4 que habíamos leído, Él les dice: permaneced en mí y yo en vosotros.
Pero el 5 también dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Jesús les ordena a los discípulos que deben permanecer unidos a él. Permaneced en mí, les dice. No es una sugerencia, es un mandato. Nota que está en tiempo imperativo. Y un mandato es para obedecerlo, innegablemente es para obedecerlo. Recuérdalo, Jesús les dice, permaneced en mí. Y la acción significaba, manténganse unidos a mí, creyendo en mí, sujetos a mí, dependiendo de mí. Y Jesucristo también, en estos versos, les explica la importancia de la permanencia en él, lo importante que es. Se lo menciono rápidamente en 2 subpuntos. Es importante que permanezcamos en Jesucristo porque Jesús dice que no es posible ver buenos resultados en nuestra propia vida, en nuestro propio carácter. Se refiere al carácter. No es posible ver buenos resultados, buenos frutos en nuestro carácter si no estamos dependiendo de Jesucristo. ¿Se dio cuenta usted entonces de la importancia? Le pregunto, ¿quiere usted ser un hombre, una mujer justa? ¿Quiere usted ser un hombre, una mujer honesta, honrado, responsable, compasivo, paciente? Entonces hay que depender de Jesucristo. Si usted quiere tener frutos, buenos frutos en su carácter, hay que depender de Jesucristo. Pero la segunda importancia que dice Jesús es que es importante depender de Él porque de otra manera es imposible obtener logros que valgan la pena en nuestra vida. ¿Sabe? Jesús no exagera cuando dice, sin mí nada podéis hacer. No lo está exagerando. Está diciendo una verdad. Sin Jesús no podemos hacer nada, no podemos tener un logro que valga la pena en nuestra vida. Uno puede alcanzar muchas cosas, pero no todas las cosas valen la pena. Y Jesús está hablando de metas, de logros, de alcances en nuestra vida que valen la pena. Y le vuelvo a preguntar, ¿quiere usted, por ejemplo, ser un buen esposo, una buena esposa? ¿Quiere usted ser un buen padre? Querido joven, ¿quieres ser un buen hijo, una buena hija? Querido hijo de Dios, ¿quieres ser un buen siervo de Dios? ¿Quieres llegar a tener un buen matrimonio, querido joven? ¿Quieres llegar a tener una buena empresa? ¿Quieres llegar a ser un buen siervo con un buen ministerio aprobado por el Señor? Entonces hay que depender de Jesús. Recuérdalo, lo que dijo Jesús. Sin mí nada podéis hacer. Tal vez los tiempos cambiantes, queridos hermanos, los tiempos cambiantes presentes o los futuros que han de venir, nos van a ir presionando y presionando para que dejemos de permanecer o depender de Jesucristo. Tal vez nos quieran presionar la gente para que dependamos de otras cosas o de otras personas. Por favor, no lo permitas, no lo permitamos. No permitas eso, querido creyente, querido cristiano. Recuerda que nuestra normalidad es depender solo de Jesucristo. Quiero terminar recordándote lo siguiente. ¿Recuerdas la definición que dimos acerca de la dependencia de Cristo? Dijimos que es aquel sometimiento voluntario del creyente hacia la persona de Jesucristo, reconociendo nuestra necesidad de Él en todo aspecto. Quisiera terminar esta meditación recordándonos la definición con la que empezamos esta meditación. ¿Recuerdas cómo definimos el permanecer, el depender de Cristo? Lo definimos así. Es aquel sometimiento voluntario del creyente hacia la persona de Jesucristo, reconociendo la necesidad que tenemos de Él en todo aspecto de nuestra vida. Y quiero dejarte algunas cosas prácticas para que podamos vivir en nuestra vida una dependencia de Jesús. En primer lugar, dale prioridad en tu vida al Señor Jesús.
Hay muchas cosas importantes en nuestras vidas, es cierto, pero dale el primer lugar al Señor Jesús. Así vas a estar mostrando dependencia de Él. En segundo lugar, conoce y obedece lo que la Biblia enseña acerca de Él. Conoce y obedece lo que Jesucristo enseñó. Y eso va a significar o te va a demandar el leer su palabra y estudiarla. Pero tenemos que llegar a conocer lo que Él enseñó, lo que aconsejó, lo que mandó y obedecerlo. Así le estaremos mostrando que somos dependientes de Él. Y en tercer lugar, sujeta tus decisiones a su verdad. Vamos a tener que tomar en nuestra vida muchas decisiones importantes, ¿verdad? Pero esas decisiones importantes tienen que ser tomadas a la luz de su verdad. Así que sujeta tus decisiones importantes a su verdad. Hermanos queridos, hay que crecer en nuestra dependencia de Cristo. Hay que crecer en nuestras creencias, hay que depender en nuestros pensamientos, hay que depender en nuestras decisiones, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, hay que depender en nuestras acciones del Señor Jesucristo. Y quiero dirigirme a nuestros amigos que están conectados, querido amigo, querida amiga, que has estado acompañándonos, escuchando y viendo esta meditación. Quiero recordarte que Jesucristo dijo que Él era la vid verdadera. Y lo dijo y se identificó con la vid porque Él es la fuente de vida para toda persona, para la tuya también. Yo quiero preguntarte, ¿no quisieras tener a Jesucristo dentro de ti, esta fuente de vida dentro de ti? ¿No quisieras ser unido a Jesucristo y que Él esté unido a ti? ¿No quisieras eso? Mira, todos los que estamos, o la gran mayoría que estamos conectados esta noche, hemos experimentado esa unión. Cuando humildemente le pedimos perdón por nuestros pecados y le dijimos, Señor, une mi vida a la tuya. Y el Señor nos unió y nos hizo hijos suyos. ¿No quieres tú hacer esa decisión? ¿No quieres dirigirte en este momento al Señor y hacer una pequeña oración y decirle, yo quiero que mi vida sea unida a la tuya, Señor Jesús? Si quieres hacerlo, acompáñame. Yo te voy a guiar. Es una oración sencilla, pero tú tienes que allí, en tu hogar, en lo más profundo y sinceramiento de tu corazón, decírselo al Señor. ¿Ok? Vamos a orar. Dile así al Señor Jesús, querido amigo, querida amiga. Señor Jesús, te lo agradezco por permitirme esta noche escuchar tu palabra. Y quiero pedirte perdón. Díselo así. Te quiero pedir perdón por todos mis pecados y por haber vivido lejos de ti. Y hoy me recuerdas que tú eres la fuente que me da vida. Y yo quiero pedirte, Señor, que puedas tú, Señor, unirme a ti. Une mi vida a la tuya. Yo te acepto, díselo así, yo te acepto como mi Salvador personal esta noche. En el nombre de Jesucristo lo hago así. Amén. Amén.